Muy bien, esta noche quiero hablarles, enseñarles conforme a la palabra de Dios, algo muy importante también. ¿Cuántos tienen parientes que no son cristianos? Familiares que no son cristianos. Ajá. ¿Amigos? Muy bien. Algunos a lo mejor tienen familiares directos, por ejemplo, sus esposas o sus esposos no son cristianos, o sus hijos no son cristianos. Ser cristiano no significa que uno es cristiano porque vaya a la iglesia, ¿sí? Ir a la iglesia es una evidencia, obviamente, de pertenecer a la familia de Dios y ser parte del cuerpo de Cristo. Pero ser cristiano, ser un creyente, ser una persona que ha sido regenerada por el Señor, tiene muchas evidencias bíblicas. Pero quisiera en esta noche tomar un poco de enseñanza para ver cómo podemos nosotros llevar el Evangelio de Jesucristo a nuestra familia. Y es muy importante. Cada vez que profundizamos más en la palabra, nos damos cuenta de que tenemos mucho que aprender. Me gustaría que vayamos primeramente al Evangelio según San Mateo. Capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Vamos a leerlo fuerte, todos juntos, porque es un solo versículo el que quiero que profundicemos. ¿Ya lo encontró? Mateo capítulo 5, versículo 13. Vamos a leerlo juntos en voz alta. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Jesús dijo, ustedes son la sal. Entender lo que es la sal tiene muchas explicaciones comparativas que podríamos nosotros aplicarla en este momento. Pero creo que es importante relacionar esto de que nosotros somos la sal con cómo poder nosotros evangelizar. Yo quiero hablarle en esta noche a todos los presentes, pero quiero hablarle específicamente a todos los que son padres, papás y mamás. Si hay algo más prioritario en la vida de una familia, es que nuestros hijos lleguen a conocer a Jesucristo. Porque hemos aprendido el jueves algo, y lo hemos repetido muchas veces. ¿Cómo hemos nacido? Pecadores. Hemos nacido pecadores. Eso dice la Biblia. En pecado me concibió mi madre. Pablo dice, no hay justo ni siquiera uno. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Creo que es importante entender por qué Jesús dice que nosotros somos la sal. Yo puedo entender claramente que la sal, de acuerdo al texto que hemos leído y conforme al contexto de la bienaventuranza y el sermón de la montaña que Jesús estaba enseñando a sus discípulos, Él dijo primeramente algo que identificaba a los hijos de Dios. Los hijos de Dios deben ser, ¿qué cosa? Sal. Diga conmigo, sal. Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios, yo soy sal. Bien, lo segundo que dice el Señor Jesús es lo siguiente, una advertencia. Pero si la sal se desvaneciere o se hiciere insípida, hay una advertencia, dice, no sirve para nada más. Es claro entender esto. La palabra de Dios dice que la sal
es necesaria que mantenga su sabor. Creo que todos nosotros, y especialmente los que somos argentinos, así como hemos tenido entretenimiento por años y generaciones con el Chavo del Ocho, en algún momento hemos estado nosotros viendo la televisión a Carlitos Balá. ¿Sí o no? ¿Y qué decía él? ¿Qué gusto tiene la sal? ¿Y qué decían los chicos? ¿Qué decíamos nosotros? Salado, ¿no es cierto? Claro. Pero Jesús dice, ¿y si la sal pierde su sabor? ¿Para qué sirve? Para nada. La sal en el estado puro jamás va a perder su sabor. Jamás va a dejar de ser salada. Pero cuando la sal no está conservada en lo puro, pierde su sabor. El mar muerto se llama justamente mar muerto porque del río Jordán, después que nace en el monte Hermón y que es un zigzagueo permanente y se desborda el río porque es ancho, es caudaloso, tiene mucha presión de agua, se hace una llanura fértil porque es justamente un río zigzagueante. Entonces al desbordarse las llanuras son fértiles. Pero 17 kilómetros antes de llegar al Mar Muerto, el río Jordán se transforma en una sola pendiente recta. Por lo tanto, al no tener posibilidad de desbordarse, porque es una recta, el paisaje se transforma de algo verde, a una vegetación muy buena, muy fértil, a algo desierto, algo seco. Y se llama Mar Muerto por la cantidad de sales que hay allí. No hay vida, no hay peces, porque es tan fuerte las sales que hace de que ese lugar sea llamado el mar de la muerte o el mar muerto. ¿Vamos bien? La sal de ese mar muerto no sirve para salar porque está mezclada con yeso y con otros minerales que no vienen a ser la pureza de la sal. ¿Para qué sirve esa sal? Lo mismo que sirve cuando la sal deja de estar en su estado de conservación de pureza y pasa a ser una sal insípida. Nosotros hoy contamos con algo que nos es muy útil para transitar en las calles que se llama el pavimento, ¿sí? En aquella época no se pavimentaban las calles, pero se usaba la sal para hacer como una especie de pavimento, caso que la vegetación no invada la calzada, ¿sí? Sino que llegue hasta un límite porque la sal servía para que la gente, los animales, los carros, los ejércitos, los soldados, todos caminen y pisen allí. Entonces, de esa manera, no venía la vegetación y si llovía no se hacía un barrial, se hacía como una especie de, como dije, pavimento, ¿sí? También la sal se utilizaba para el templo que había hecho Herodes, y Jesús estaba diciendo, si ustedes son la sal y se desvanecen, no sirven para nada más sino para ser echadas y pisadas. ¿Por qué? Porque el templo que había hecho Herodes tenía tanto lujo y tantos mármoles que también al entrar a los atrios se transformaba en una calzada resbaladiza, ¿sí? ¿Alguna vez usted se resbaló en la calle? Qué vergüenza, ¿no? Mire, yo me acuerdo una vez al pleno mediodía, 13 horas, venía apurado porque cuando yo trabajaba para una empresa, tenía que hacer el depósito de un cheque en un banco, y yo venía corriendo con mi traje, con mi maletín, tenía que hacer un depósito, y yo creo que después de mi caída, en la salida de la entrada de la galería han puesto unas gomas, porque creo que fue la caída más espectacular que en Tucumán se haya visto. Los que tienen zapatos de suela, ¿vio? Que por lo general cuando hay esos mosaicos resbaladizos, uno se da cuenta ya cuando está así. Bueno, yo creo que volé desde el segundo local antes de llegar a la vereda hasta creo casi llegar a la calle. Fue impresionante el golpe que me di. ¿Por qué? Porque me resbalé. Obviamente eso pasa en el Banco Nación, en distintos lugares donde no hay alfombra o algo que frene, ¿sí? Bueno, en el templo de Herodes, el templo que había hecho Herodes,
Imagínense lo que era el mármol tan resbaladizo que para que la gente no se lastime, para que ellos no se resbalen, también usaban sal para que la gente pueda adherirse al suelo. Dios no nos hizo para ser pisoteado por los impíos. Dios no nos hizo para ser pisoteado por el pecador, por la gente. Dios nos hizo para que nosotros seamos sal. Y la sal cumple un propósito muy importante también. Para aquellos que son de mi época, que son varios, ¿sí?, se deben acordar de una vieja publicidad que entraba un cowboy en un desierto y se paraba en el mostrador con un calor, ya sabe dónde voy, y pedía papa frita. ¿Cuántos se acuerdan de esa propaganda? Ajá, solo se deschaban, ¿no? ¿Qué pedía? Papa frita. ¿Y qué hacía? Comía la papa frita en el pleno desierto, con un calor impresionante. ¿Y qué más decía? Quiero más, decía, ¿se acuerdan? Y pedía más papa frita. ¿Para qué pedía papa frita? ¿Cuál era la gaseosa que promovían? Sprite. La gaseosa Sprite. Entonces, ¿cómo terminaba la publicidad? Destapando una Sprite fresquita. ¿Cuántos han ido a un bar? Uno va a un bar y de pronto si alguien se atreve a pedir una cerveza, ¿con qué le viene la cerveza? Nunca con un alfajor de maicena, ¿no es cierto? ¿Por qué traen papas fritas y maní salado? ¿Por qué? Porque usted le agarra ¿qué cosa? ¿Y qué hace después? Mozo, otra más. Pero como somos cristianos, no pedimos otra cerveza, pedimos tráigame una coca. Ya gastaste, ¿no es cierto? Es lo mismo, porque han logrado lo que quería. La sal, ¿qué hace? ¿Provoca qué cosa? Sed. Ustedes son la sal. ¿Provocan sed? ¿A quién provocan sed? Sus familiares, su esposo, su esposa, sus hijos, son provocados a sed por tu testimonio, por tu vida. Dice la Escritura, Mateo, en el capítulo 5, dice en la bienaventuranza, en el versículo, ¿ya lo encontró? Mateo capítulo 5, dice el versículo 6, bienaventurados, dichosos, los que, ¿qué dice? Tienen hambre y sed de Sprite, de Quilmes. ¿De qué tienen sed? De justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Van a ser saciados. ¿Ha notado usted que muchas veces ha intentado hablarle a su esposo, a sus hijos, a su esposa, a sus parientes de Cristo y ellos no quieren saber nada? No le interesa. ¿Cómo sería la manera? ¿Cómo lo podríamos hacer? El apóstol Juan, en su evangelio, describe algo en el capítulo 6, un suceso que Jesús se dio a revelar. Juan, capítulo 6, versículo 33. Es un capítulo largo, muy rico en contenido, pero dice lo siguiente. Vamos a leer algunos versículos. 33, Juan 6, 33. Porque el pan de Dios, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Les dijeron ellos, Señor, ¿qué cosa? Danos ¿qué cosa? Ajá. Al ver esta contestación de la gente, Jesús tuvo que identificarse abruptamente para que ellos entiendan de quién estaba hablando. Entonces Jesús dijo en el versículo 35,
Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hoy en día se predica para que la gente tenga felicidad, para que la gente viva de fiesta. Hoy en día la gente se predica solamente para que la gente tenga gozo, o prosperidad, o alcance a tener sus sueños cumplidos. Hay muchas cosas que se predican y se promueven hoy en día. Pero debemos entender lo que el jueves hablábamos, y para aquellos que están se van a refrescar un poco la memoria, cuando dice, Jesús dijo, yo no he venido al mundo, ¿a qué? A condenarlo. Yo he venido ¿a qué? A salvar. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Él vino para juicio. Hemos leído en Lucas capítulo 12. Él vino para juicio. Y como decíamos el jueves, muchos cuando escuchan que Él vino para juicio tienen miedo, inmediatamente piensan que Él vino a condenar. Pero el juicio de Dios, que es justo, que proviene de su voluntad, es hacer justicia. Jesús vino a traer justicia. ¿Me está entendiendo? Jesús vino a que los pecadores alcancen la justicia. Nosotros, todos nosotros, los que están aquí, los que no están aquí, los que están en la plaza, los que están en Buenos Aires, los que están en cualquier parte del mundo, todo ser humano tiene una cita. Todos tenemos una cita. Todos vamos a comparecer ante el trono de la justicia de Dios. Y no nos va a servir el gozo, ni la alegría, ni la felicidad, ni la prosperidad, ni los milagros. Lo que el hombre necesita por ser culpable y por ser pecador es, ¿qué cosa? La justicia. Justicia de Dios. Cuando Jesús dice, a ustedes los he escogido para que sean la sal para crear sed de justicia. La sal es para crear sed de justicia. Nosotros que somos papás y tenemos nuestros hijos, algunos los tienen chiquititos, otros adolescentes, otros mayores, jóvenes, pero los que tienen hijos deben entender que nuestra responsabilidad como papá es guiarlos conforme a la palabra de Dios para que ellos tengan sed de Cristo. ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Cómo deben llegar los padres? ¿Cómo usted debe llegar a sus hermanos en la familia? ¿Cómo debe llegar a sus padres? ¿Cómo debe llegar a su esposo? ¿Cómo debe llegar a su esposa? Bueno, no es con el método o la manera de enseñar algo simplemente para adularlos, simplemente para que ellos se sientan que el mensaje, bueno, está bueno, no me ha ofendido, sino que el mensaje de la sal, el mensaje de un hijo de Dios, es para buscar la necesidad de la justicia. En el oriente, los que tienen camello, ustedes saben que los camellos son los únicos animales que pueden estar días y semanas enteras en un desierto sin necesidad de tomar agua. Porque ¿saben qué hacen los camellos? Almacenan el agua. ¿Sí o no? Ahora, ¿saben cuál es la técnica que ellos emplean para que un camello pueda tomar agua? Si lo llevan hasta un oasis y lo empujan y le meten en la cabeza, el camello no va a tomar agua. ¿Cómo hacen para que un camello voluntariamente vaya a tomar agua? En la comida que le ponen, sal. Sabio, ¿no? Y cuando se sala la comida y el camello empieza a comer, inmediatamente se le llena de saliva la boca
y va a buscar solo el agua y traga, y traga, y traga, 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 traga. ¿Sí? ¿Cómo fue la manera del apóstol Pedro de crearle sed de justicia a todos los habitantes de Jerusalén el día de Pentecostés? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Conocen personas rebeldes? ¿Conocen personas que dicen, a mí nunca me vas a convertir? Conmigo no intentes porque no vas a lograr, nunca me voy a convertir, jamás me vas a ver en tu iglesia. ¿Conoce gente así? ¿Usted era así? Y bueno, conoce uno por lo menos, ¿no? Usted mismo. Muy bien. ¿Por qué llega una persona a buscar a Cristo? A veces los motivos son equivocados. Y cuando uno busca a Cristo con motivo equivocado, obviamente no va a durar mucho tiempo que se vayan. Jesús había dado de comer a una multitud y esa multitud lo seguía por un motivo equivocado. Al otro día lo buscaban a Jesús y no lo encontraban y empezaron a buscarlo hasta que supieron dónde estaban y toda la multitud se fue y lo encontró y llegó. Y Jesús le dice, ustedes saben por qué me buscan, saben por qué vienen, porque les di de comer y se saciaron y ahora pretenden el desayuno. ¿Sí o no? Pero cuando Jesús empezó a hablar y dice, yo soy el pan de vida, el que cree en mí, el que a mí me recibe no tendrá hambre ni sed jamás. ¿Qué hicieron la gente? Se fueron todos. Jesús lo tuvo que decir, ¿y ustedes también se quieren ir? Fíjense en qué importante es entender que muchos buscan a Jesús por motivos equivocados. Por eso muchos no están. Porque vinieron, porque le gustó la forma de la iglesia, la forma de predicar del pastor, le gustó la dinámica de los jóvenes, le gustó la manera de cantar las alabanzas, a otro le gustó las chicas, porque hay gente que viene por eso también, ¿sí o no? Y viceversa, hay quienes van a buscar novios, otros vienen porque se sienten cómodos, pero cuando empezamos a profundizar en la doctrina de Dios, ¿qué sucede? No es eso lo que buscaba. Adiós, me voy. ¿Qué va a buscar? Otras sensaciones y placeres de que cualquier lugar les satisfagan y lo van a encontrar, pero no buscaron al Señor. Entonces, ¿cómo poder hacer para que alguien en verdad quede tan comprometido como aquel camello que comió comida con sal, deseoso de ir a buscar el agua? ¿Qué hizo Pedro? Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 14, dice así: entonces Pedro, esto es, bien había sucedido el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu, y todos estaban allí hablando en distintas lenguas. Pedro se puso de pie con los 11 y alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana aproximadamente. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y sobre vuestros hijos y vuestras hijas y profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, y sangre y fuego y vapor y de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y manifiesto, el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta aquí
Pedro comienza a decir qué había pasado. Una multitud estaban, dice, atónitos de ver a personas que eran vulgares, sin letras, que hablaban idiomas de distintas personas que estaban y hablaban la palabra del Señor. Entonces Pedro explica y comienza diciendo lo que estaba pasando, pero inmediatamente dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hasta aquí pareciera ser un buen mensaje evangelístico, pero Pedro necesitaba crear en ellos la sed de justicia. Pedro necesitaba crear en ellos la sed de justicia. ¿Cómo lo hizo? Dice el versículo 22: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis. ¿Quiénes? Ustedes. Y matasteis. ¿Quiénes? Ustedes, por mano de inicuos, de pecadores. ¿Y qué dice allí? Crucificándole, el cual Dios le levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese, dice, retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Esto está citando al rey David. Y aún mi carne descansará en esperanza. Versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hasta acá pareciera que vuelve a citar otro texto bíblico, pero Pedro inmediatamente manifiesta esto. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento de Dios le había jurado de que su descendencia, ya hablando de Cristo, en cuanto a la carne, levantará el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habla de una presciencia, dice, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos, ¿qué cosa dice? Testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis ahora. Entonces decía, o sea que todo esto que ha pasado es un cumplimiento escritural. Sí. Pero todavía ellos no tenían sed de justicia. Ellos estaban empezando a conocer evidencia. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cómo usted tiene que predicar? ¿Cómo tiene que hablar a sus familiares? No contarle como si fuera un cuento de hadas. No contarle como diciendo, venga Cristo y no va a tener ningún problema. No se trata de eso. El Evangelio de Jesucristo nunca garantiza eso. Al contrario, vienen persecuciones, vienen difamaciones, vienen divisiones, aún entre la misma familia, dice Jesús. Eso lo dijo el Señor. Entonces, tratar de decirle algo que no es bíblico no le va a crear nunca sed de justicia. ¿Usted qué tiene que decir? Mostrar que todo lo que se está viviendo es primeramente cumplimiento escritural. ¿Eso qué va a crear en su esposo, en su esposa, en sus hijos? Va a crear la necesidad de decir, ¿en serio? A ver, mostrame. Y usted va a la palabra y le muestra con la escritura que lo que usted está diciendo es verdad. El libro más vigente de la humanidad es la Biblia. Jamás nadie pudo contradecir, jamás nadie pudo refutar nada de la Escritura, por más que lo han intentado, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, lo primero que él hizo es demostrar a todos que lo que estaba aconteciendo era, ¿qué cosa? Cumplimiento. Para que usted pueda hablar con su esposo, su esposa, sus hijos, o quien usted tenga que hablar, ¿qué tiene que hacer?
conocer la palabra. Leer la palabra. ¿Me está entendiendo? No evangelizamos ni con el Condorito, no evangelizamos ni con el Villiquen, no evangelizamos con la revista Noticias, ni la Paparazzi. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Por esa razón, la iglesia es llamada a no ignorar su palabra, conocer su palabra. ¿Para qué? Para que cuando usted le hable, hable con fundamento, hable con conocimiento. Pedro comenzó a decir, ¿cómo ustedes no saben lo que ha pasado? ¿A quién hablaba? A sus hermanos los judíos. Y eran judíos y no sabían que Joel había profetizado eso. ¿Están entendiendo? Usted debe entender que la palabra debe ser expuesta, mejor dicho, evidenciada. La exposición de la palabra debe ser con usted convencido de lo que está diciendo. Pero dice inmediatamente, fíjense lo que dice allí en el versículo 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué es lo que ha logrado Pedro con decir, ustedes han matado al Mesías? ¿Qué es lo que ha logrado? La culpa. Yo soy culpable. Reconozco que soy culpable. Eso que ha traído el arrepentimiento, esa sensación de que ¿cómo puedo haber hecho esto? Necesito entonces urgente la justicia de Cristo, porque voy a estar un día delante de Dios y tengo que rendir cuenta. Por eso es que los métodos humanos no sirven para formar a sus hijos, porque no hay nada que pueda crear hambre y sed de la justicia de Dios, sino en la exposición de Cristo en su palabra. Para que usted pueda mostrar esta realidad, tiene que decir lo que Pedro dijo, decir como hablamos el jueves, decir como venimos aprendiendo. El Evangelio de Jesucristo es mostrar al hombre lo que es en su naturaleza y que necesita de un Salvador porque el tiempo se acaba. Ustedes son la sal. Ustedes tienen que ser en su casa los que crean la necesidad desesperada, la sed de justicia. Jesús dijo también, ustedes son la luz. Y se dio cuenta usted que si nosotros apagamos la luz, no se ve nada. ¿Se dan cuenta de esto? Vamos a hacer una prueba. ¿Alguien puede apagarme las luces? Pablo, allí estás. Yo quiero simplemente que se fije qué se puede hacer sin la luz. ¿Esa me apagan de ahí? Bueno, quedó una prendida arriba. Si apagamos esa de arriba, no vemos nada, ¿no es cierto? ¿Usted puede leer algo de allí de atrás? ¿Puede leer la Biblia? No. ¿Allá? Ese hermano que está allá en el rincón, ¿puede fijarse si tiene una pelucita en la pestaña el hermano que está al lado suyo? No. ¿Por qué? Porque no hay luz. Prenda la luz, por favor. ¿Qué hace la luz? Ustedes son sal y son luz. Tu vida expresada en la legalidad de Dios hace que otras personas vean que necesitan cambiar, que necesitan corregir. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo soy sal. La sal no es para que te pisoteen. La sal es para crear la sed de la justicia de Dios. Nadie puede tener sed de Dios si antes no tiene sed.
No sé si alguna vez a alguno de los varones le tocó hacerse una ecografía, pero por lo general las mujeres se han hecho una ecografía. Para aquellos que tienen que operarse de apéndice o hacer algún estudio intestinal, ¿no? ¿Vio cuántos litros de agua te hacen tomar? 2 o 3 litros de agua, no sé, más o menos, ¿no? 1 o 2 litros de agua. ¿Y cuánto? 3 litros de agua. Santo Padre de la Gloria. Y te dice aguante, aguante, aguante. ¿Le pasó o no le pasó? ¿O a mí me pasó una sola vez? ¿A usted le pasó? 3 nada más se hicieron ecografía. Ah. Y usted, mire, no da más. Y justo viene tu amigo y te dice, ¿querés un poquito de coca? ¿Querés agüita? Hace calor. Y usted dice, no quiero más. Voy a explotar. Pero le aseguro que si se encuentran con alguien cuando usted está desesperado de sed, no le va a alcanzar las manos para agarrar la botella de agua que le den para tomar. Nadie puede buscar saciar su sed de justicia si primero no tiene sed. ¿Quiénes son los que han sido puestos por Cristo acá en esta tierra para crear sed? ¿Quién cree que ha puesto Cristo en tu hogar para crear sed a tu familia? Vos, hermano. Vos. No sos en tu casa para estorbar. No sos en tu casa para que te diga, ahí viene loco, aleluya, ese ya le han lavado la cabeza. Hermanos, si usted es un pollito mojado y dice, bueno, sí, es que la Biblia dice que a mí me van a maltratar. No, hermanos, sí te van a perseguir, pero con justa causa y justa razón. Pero si usted es una persona que por su conducta y por lo que sale de su boca como testimonio, empieza a identificar lo que es la culpabilidad del hombre, ¿qué va a crear? Sed. Hambre de justicia. ¿Cómo evangelizó Pablo? Romanos capítulo 1. El hombre es culpable. Y ahí comienza el evangelio. ¿Cuánto ha leído Romanos capítulo 1 cuando dice la culpabilidad del hombre? El hombre es culpable y merece la muerte. Pero Dios ha mostrado algo. Tenía un plan. ¿Y cómo lo hizo? Empezó a mostrar. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 habla de la culpa del hombre. El hombre está condenado. El capítulo 4 y capítulo 5 habla de la fe, la herramienta que nosotros tenemos para alcanzar la salvación. El capítulo 5 ya habla de la justificación por medio de Jesucristo. El capítulo 6 habla de la libertad del pecado. Ya somos libres del pecado. El capítulo 7 habla de que como un cristiano, siendo cristiano, va a batallar contra el pecado que está en su propia carne. Pero el capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces empezamos a ver que evangelizar no se trata simplemente de dar palabras sueltas, sino decirle, usted necesita la justicia de Dios porque está condenado. Yo tengo 2 hijas preciosas y muy coquetas, ojo muchachos, ¿no? Pero yo las veo cómo se arreglan. Y las 2, antes de salir a cualquier lugar o venir acá, me dicen, papi, ¿qué tal estoy? Y yo tengo que bajarle la autoestima. Y yo digo, igual bien. Pero, ¿a cuántos le dicen sus hijas, especialmente, qué tal estoy? Papi, ¿estoy bien? ¿Qué tal estoy? ¿Por qué lo hacen? ¿Buscan qué cosa? La aprobación, el aval. A veces hasta te dice, no entiendo muy mucho, pero te dice, ¿estoy bien pintada? Y nosotros los varones... Y bueno, sí, le decimos nosotros. ¿Pero qué buscan? Que vos le digas cómo están. ¿Te han preguntado en la casa cómo están espiritualmente? ¿Te dijeron tus hijos, papi, mami, cómo estoy espiritualmente? ¿Cómo me ves? ¿Qué le va a decir? Hermoso hijito mío, estás hermoso, sos un santo.
y usted sabe cómo se comporta en casa. ¿Qué le va a decir? Usted papá, usted mamá, va a rendir cuenta al Señor si no fue una atalaya para sus hijos. ¿Cómo quiere que sus hijos alcancen salvación si usted no le dice la verdad? Hijo, te amo, sos hermoso. Hija, sos hermosa, te amo, daría mi vida por ti, pero tengo que decirte algo. Has nacido con una condición pecadora. Y si no buscas el arrepentimiento, si no buscas el perdón de parte del Señor, vamos a vivir en una eternidad diferente. La psicología nos aniquila en este siglo XXI si llegamos a hablar así en televisión, ¿no es cierto? ¿Qué importa lo que opina la gente? La palabra de Dios nos enseña, instruye a tu hijo para que aun cuando fuere niño, para que cuando sea mayor no se aparte. Deuteronomio 11 dice, háblale de día, de noche, al levantarse, al acostarse, al salir, al entrar, en todo tiempo, háblale de la palabra. No hay injusto ni aun uno. Si uno puede entender que la palabra de Dios es viva y es espíritu de Dios, la palabra que sale de su boca conforme a la Escritura llegará al espíritu de esa persona. Yo he tenido la oportunidad de poder hablarle a una persona de Cristo que estaba en coma 4 irreversible, que no movía nada, que estaba en coma, pero cuando despertó, él dijo que había escuchado todo y que había hecho él la confesión de pecador. ¿Me está entendiendo? Preguntas como, ¿qué hacemos si tengo un hijo o nace un hijo que tiene complicaciones mentales? ¿Qué hacemos para enseñarle? ¿Es inocente? La Biblia dice que nadie ha sido inocente. ¿Qué hay que hacer? Háblele de su hijo, de la palabra de Dios, de día y de noche. Háblele, dígale la doctrina de Cristo, dígale que Dios hizo esto por él. No importa si él lo entiende, no importa si él no da un paso de testimonio. Lo que vale es que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y papá, gócese, porque si usted se muere sin ver a su hijo, no importa cuál impedido mental sea, no importa que sea disminuido, que no tenga la capacidad de poder razonar o de contestarle, usted tiene que proyectarse a la eternidad. Que cuando esté en la gloria del Señor, venga su hijo con un cuerpo glorificado, con una mente libre, con un cuerpo sano, y le diga: papá, gracias por haberme hablado en la vida cuando aún yo no te daba testimonio de la verdad. Yo entendí el amor de Cristo. No te canses de hablarle, porque la palabra jamás volverá vacía. No se trata de que usted lleve a su hijo que tome una decisión. Se trata de que su hijo pueda responder como lo hizo esta gran multitud cuando le dijo: ustedes han crucificado al Mesías. Al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón. ¿Qué les agarró? Sed de justicia. ¿Qué le agarró? Sed. Y ellos dijeron: Pedro, lo que acabas de decir es terrible. ¿Qué le dijeron? Versículo 37. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos ahora? ¿Qué hacemos? Papá, ¿qué tal estoy? No me gusta mucho cómo estás. ¿Te parece? ¿Me voy a cambiar? Te sugiero que te cambies. Gracias, papá, me voy a cambiar. Si tus hijos no vienen a decirte: papá, mamá, ¿está bien lo que estoy haciendo?, es porque no hay autoridad espiritual en tu vida. Nuestros hijos, dice la palabra, son saetas en nuestra aljaba, como las flechas. Y no son para tirarla al aire, sino para direccionarla y que dé en el blanco. Tus hijos
deben encontrar en vos, papá, en vos, mamá, que sos autoridad de Dios en tu casa. Tus hijos deben amarte cuando le decís no. Tus hijos deben aprender que ellos no son salvos porque son hijos de tu papá o de tu mamá que son creyentes. Ellos tienen que llegar al monte Calvario y encontrarse con la cruz de Cristo. Y ellos deben entender que allí uno se encuentra con la justificación del Señor Jesucristo. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Tienes sed? ¿Tienes sed de justicia? Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia. Papá, mamá y hermanos en Cristo, no se quede con los brazos cruzados. Porque si tu mensaje se hace insípido, si tu mensaje no transmite vida, es porque tu vida no transmite un mensaje. Si tu mensaje se vuelve insípido, se van a burlar con justa razón, te van a pisotear porque no sirve para nada tu mensaje. Es lo que tienes que entender. Jesús dijo esto: vosotros sois la sal. Tu vida, tu testimonio debe crear conforme a la verdad de Jesucristo, sin apartarte a la derecha ni a la izquierda. Y por más duro que sea lo que tengas que decir, corrígelo a tus hijos. Y dile: hijo, lo que estás haciendo es desagradable al Señor. Debes arrepentirte. Anda a tu habitación, cerra tu puerta y busca a Dios. Y que el Señor te perdone si así lo ha determinado. Pero usted háblele, iglesia. Háblele a sus padres, háblele a sus abuelos que ya están en ocaso, ya se van a morir. Háblele de Cristo, háblele con la palabra. Que ellos te digan: ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Crearle la necesidad de un Salvador. Yo me imagino lo duro que debe ser para los profesionales médicos tener que dar una noticia de una enfermedad terminal a una persona. A veces nosotros que miramos de afuera decimos: bueno, ellos ya están acostumbrados y se hacen frío a esto. No creo que sea tan así. Porque la vida y la muerte es un misterio. Y llegar a decir a una persona: tu salud está afectada de tal manera que te queda poco tiempo de vida. Cuando alguien escucha esa noticia, puede llorar, puede angustiarse, pero hasta que lo asume, empieza a buscar las alternativas, los médicos, los especialistas, los profesionales. Empieza a ver qué alternativas hay para que no se muera. ¿Por qué no se habla la verdad? ¿Por qué no le hablas la verdad espiritual a tus hijos? ¿Por qué no le dices el riesgo que corre? Tengo un poco de tristeza en mi corazón porque hoy a las 6 de la mañana han asesinado a uno de nuestros hermanos del Ministerio GES de Buenos Aires. Le han pegado un disparo en el pecho para robarle. Un chico de 26 años con 2 hijos. Familiares de algunos hermanos que vinieron a la conferencia. Él salió a trabajar y se encontró con la muerte. El año pasado hemos tenido un golpe duro, pero en la fortaleza del Señor y en la madurez de los hermanos Suárez hemos tenido que llorar y glorificar la justicia de Dios y la soberanía de Dios cuando Lucas, sentado como uno de ustedes, estaba aquí, escuchando la palabra y yendo a su casa. Se fue a su casa. En un accidente de tráfico él partió a la presencia de Dios. ¿Usted está preparado? ¿Dónde están tus hijos esta noche, papá y mamá? Mientras vos estás aquí, ¿dónde están tus hijos? Si un padre pierde la autoridad de sus hijos, clávese de rodilla y clámele al Señor para que el Señor te dé la autoridad.
conforme a su legalidad, para que sus hijos vayan a los pies de Jesucristo. Háblele del Señor. Háblele del Señor. Nadie sabe en qué momento nos vamos a ir. Pero que ninguno de tus hijos llegue a decir: mi papá se fue o mi mamá se fue y jamás me habló de Jesucristo. ¿Cuánto entiende lo que le estoy diciendo? Este año es un año de vigilia, de estar despierto, de estar sobrios, de no errar. Cuide su familia, cuide a sus hijos, porque si usted abandona a sus hijos, lo adopta Satanás. Y el ladrón solamente viene a matar, a robar y a destruir. Piense, ¿no es hora de pasar a ser sal en su casa? ¿No es hora de que usted, su vida, su palabra, su comportamiento, su oración, su testimonio, sea para sus hijos, sea para sus esposos, su esposa, para la gente que los rodea? ¿No es hora de que usted sea esa sal que crea la sed de la justicia de Dios? David decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo y verdadero. Tengo sed, pero no de avivamiento, no de felicidad, no de gozo, no de prosperidad. Sed de justicia. Sin la justicia de Dios, nadie puede alcanzar la justificación. Termino en Filipenses capítulo 3. Aleluya. Filipenses capítulo 3 versículo 8 dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Nada es más importante en tu hogar que Cristo llegue a la familia. Nada. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Tu justicia y la mía es como un trapo de inmundicia, no nos salva. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. La justicia de Dios es lo que hace la diferencia. ¿Cuánto aman a sus esposos, mujeres? ¿Aman a sus esposos? En algún momento tendría que decirle, si su esposo no es cristiano: te amo. ¿Vos me amás? Si te dice sí, pregúntale: ¿te gustaría estar una eternidad conmigo? ¿Aman a sus hijos? Pregúntenle a sus hijos: hijos, ¿me amás? Si te dice sí, sí papá, sí mamá, te amo, ¿te gustaría estar una eternidad conmigo? Pero por sobre todas las cosas, hágale entender que estar una eternidad no se puede si antes no amamos primero a Jesucristo. Esa es la clave. Háblele, háblele. Predique el Evangelio de Jesucristo sin ninguna fábula en el medio. Tal cual el Evangelio es. Has pecado, eres culpable,
mereces la condenación, pero Cristo tomó tu lugar. Él pagó por ti. Él fue la sustitución. Y el Padre que tenía que satisfacer su justicia, en vez de matarte a ti, mató a su propio Hijo como un sumo sacerdote mata a un cordero de la expiación, para que la ira del Padre sea aquietada. Si crees y te bautizas, tendrás la vida. Si crees y crees de corazón lo que Cristo hizo por él, usted recibirá la justificación del Señor. Pero no le engañe con un evangelio falso. No le engañe. Léale Hebreos 11 y fíjese cómo murieron todos por causa de la fe. ¿Cuántos lo están recibiendo? Si la sal se hiciera insípida y pierde su sabor, no sirve para nada más, sino para ser echada y ser pisada por los hombres. Dios no te ha creado para ser pisada, sino para conservar la palabra, como la sal conserva los alimentos, pero también para crear en los que te rodean sed de justicia. Cierra tus ojos, por favor. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender el concepto de la obligación y la responsabilidad que tenemos por ser hechos tus hijos. Sabemos que la salvación es tuya, pero hemos sido enviados a predicar tu palabra. Y comienza por nuestra propia familia. Señor, permítenos a que nuestros hijos que entienden, Señor, que si no tienen la salvación de Jesucristo, no pueden alcanzar la vida eterna. Ayúdanos, Padre Celestial, a amarte tanto a ti, de tal manera que podamos predicar el verdadero evangelio a nuestros propios hijos, a nuestros esposos y esposas, a nuestros parientes y amigos. Danos de nuevo para hablar tu palabra. La palabra casa en griego es la palabra oikos, que va más allá de la familia. Es todo tu entorno con quien te relacionas todos los días. ¿Cuántos tienen amigos que se ven todos los días? Tus amigos, si no tienen a Cristo, están condenados al infierno. ¿Cuántos tienen parientes que se juntan cada tanto a comer una pizza? Primos, háblele de Cristo. El tiempo se acaba. Háblele a sus hijos. Háblele. Que te vean convencido de lo que estás diciendo, pero que te vean viviendo una realidad espiritual. Ya te has arrepentido de corazón. Ya te has declarado pecador arrepentido. El cambio comienza por ti, hermano. Señor, bendice a tu iglesia con la bendición del Padre por habernos escogido, por la bendición del Hijo por habernos rescatado y por la bendición del Espíritu al habernos regenerado. Que así, Señor, se manifieste en nuestro hogar. Que podamos llorar de gozo todos aquí cuando veamos a nuestras hermanas que sus esposos están rendidos a Cristo. Cuando veamos a esos matrimonios que sus hijos están rendidos a Jesucristo. Que podamos llorar de gozo al saber que la familia, tal cual como Dios le dijo a Noé, entra tú y tu familia al arca para que sean salvos. Háblale. Joven, no te avergüences de dar la palabra de Cristo. No te avergüences.
Él lo hizo por ti. Ahora tú hazlo por Él. Háblale a tus amigos, háblale a tu hermano, háblale a papá, háblale a mamá, háblale. Y ¿sabes una cosa? Cuando en tu corazón hay una disposición de obedecer al Señor, ¿sabes quién es el que te respalda? ¿Sabe quién te respalda? Nada más y nada menos que el Altísimo Señor. Porque Él dijo, Mateo 10, yo pondré mis palabras en tu boca. Tú no te preocupes por qué vas a decir. Yo voy a hablar por ti. ¿Entiendes? Háblales, predícales, dile la realidad. Qué hermosos son tus hijos cuando te dicen, papá, estoy bien vestido, estoy bien vestida. No le hables tan solo del aspecto físico. Háblale de día, háblale de la noche, háblale al despertarse, al acostarse. Háblale, hijo, hija, eres mi tesoro, pero amo más a Cristo. Y yo quiero que donde nuestro Señor nos llama, también estés tú. Reconócelo en todos tus caminos, que Él enderezará tus veredas. Háblales, háblales. No te canses de hablarle. No te canses. El corazón de tu hijo tiene un timón. Tú tienes que gobernarlo por la gracia del Espíritu Santo de Dios. Conduce la vida de tu hijo. Te doy gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor. ¿Por qué no se para e intercede por su esposo, intercede por su esposa, intercede por sus hijos? Que no quede esto como una prédica, que quede simplemente esto como una instrucción para que usted hable, ore, levante sus manos, olvídese de que está en un auditorio, hable con el Padre, presente a sus hijos, presente a su familia, derrame su corazón delante de Él. Oh Señor, oh Señor, bienaventurados los que tienen sed, hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Presenta a tu esposo si él no es cristiano. Presenta a tu papá si no es cristiano. Presenta a tus hijos. Oh Señor, vengo a ti, acudo a ti, Señor. Tú tienes la autoridad. Oh, tú tienes el poder.